Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de este libro, Americana. ¿Por qué leí Americana? Porque una amiga lo puso entre sus 10 favoritos en Facebook y yo no lo había leído y se lo pedí prestado y muy amablemente me lo prestó, ya lo acabé, me gustó muchísimo. Es una novela de Chimamanda Ngozi que habla sobre raza y migración y es a través de una historia de amor que nace en Nigeria, ¿no? La escritora, por supuesto que es nigeriana, para mí fue un gran descubrimiento literario porque yo no la conocía. Esta es la primera novela que leí y después pedí en Amazon una que se llama La Flor Púrpura, que también está muy buena y lo compré porque pues me quedé con ganas de más después de leer Americana. Americana me llamó mucho la atención porque me prometía dos cosas y dos cosas que me cumplió el libro, que fue raza e inmigración. Y no me defraudó en lo absoluto, ¿no? Mis altas expectativas quedaron totalmente cubiertas. La protagonista del libro se llama Ifemelu. Es una joven perteneciente a una familia nigeriana de clase media que empieza una relación con un joven que se llama Obinze, que es hijo de una maestra de universidad. También él es clase media. Y bueno, todo empieza porque están en huelga en la universidad y Fe decide solicitar una beca en Estados Unidos. Se la otorgan bueno, Ovin se platicaba mucho de esta cosa tan grandiosa que se habla de Estados Unidos y cuando llega se da cuenta de que es una realidad totalmente distinta, se da de bruces por completo porque llega a un departamento de pobreza extrema con ratas, con cucarachas y todo está como muy mal. Y entonces no es el país soñado, no es el país que le habían platicado tanto, no es aquella grandiosa, grandiosa ciudad también en la que está, ¿no? Entonces, para ella, pues es darse un frentazo con la realidad y además lidiar con un asunto nuevo para ella también, que es el ser negra, ¿no? Y en cierto momento del libro lo dice así, dice, yo vengo de un país en donde la raza no es motivo de conflicto. No pensaba en mí como negra y me convertí en negra precisamente cuando llegué a Estados Unidos. Y con esta agudeza como el de estas líneas que están muy al principio del libro, y Femelu no solo critica la discriminación, sino también la condescendencia, ese empeño de algunos en abordar el asunto de la raza con una excesiva sutileza o, es más, podríamos decirlo que con un dejo de lástima, ¿no? Y para contarle todo esto al mundo y ver por qué el ser negro es tan difícil en Estados Unidos, decide abrir un blog en el que empieza a escribir todas las cosas que le van sucediendo y también empieza a escribir de Barack Obama porque en aquel momento él es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos y pues es el primer candidato negro que hay, ¿no? El pelo afro tiene un componente indispensable en la narración del libro, de verdad, indispensable. Es como un reflejo de la aceptación de la propia identidad. Y cuando yo empecé a leer todo esto del pelo y de aceptarse, híjole, aplica a cualquier persona, porque a veces negamos lo que somos y en este caso el pelo afro representa toda esta negación a la persona, ¿no? Ovince, que era el primer novio de Ife, por su parte se va a Inglaterra y ahí se encuentra también con otro problema común entre las personas que emigran y es la ilegalidad, el sufrimiento de los papeles, del que no puede trabajar porque no tiene una visa de trabajo, ¿no? Ambos personajes van evolucionando de distinta manera y los dos de alguna forma regresan a Nigeria. Y esto le sirve de excusa a la autora para hablar de otro tema súper interesante, que es la adaptación a la tierra de origen, sentirse extranjero en el propio país, ¿no? La construcción de una nueva identidad basándose en el aprendizaje que se obtuvo en el extranjero, pero también en la cultura propia. No hay nada mejor para acompañar un libro de migración que hacerlo con toda la disposición de encontrarse también con uno mismo. Y en Americana lo que más gusta es el amor a ella misma, ¿no?
También me gustó mucho la vida íntima de los personajes, que es como una herramienta para hablar de temas importantes. Y bueno, se los recomiendo muchísimo. A ver si les gusta. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye bye.